Hola, buenas tardes. Me presento. Yo soy David Eugenio Ponce de León Aguilar. Soy estudiante de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Orizaba y este video va dirigido para la clase de Físico-Química 1 impartida por el profesor Arturo Eric Figueiras Carrillo. Bueno, en este video les voy a hablar, como el título debe decirlo, sobre las propiedades termodinámicas de las sustancias puras por correlaciones empíricas. Y de igual manera, a lo largo de este video les voy a dar un ejemplo de aplicación en donde vamos a ocupar ecuaciones de estado para gases ideales y gases reales. Primero que nada, también voy a dar una introducción de qué es una sustancia pura y por qué nos interesa sus propiedades y por qué deberíamos estudiarlas y para qué son relevantes en nuestra ingeniería. Bueno, entonces ahora hablemos de qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es un conjunto de moléculas en el cual todas son iguales entre sí. A diferencia de una mezcla, en una mezcla pueden existir diferentes tipos de moléculas, por lo cual esto no es considerado, aunque puede ser una mezcla homogénea, no es una sustancia pura. En realidad, una sustancia pura es aquella en la que también los átomos, y bueno, como están organizados los átomos en la forma de las moléculas, no cambia al cambiar el estado de agregación en el que exista esta sustancia pura. Un ejemplo muy claro de esto es el agua. El agua tiene básicamente sus tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, pero en los tres siempre se mantienen las moléculas de agua, siempre van a ser las moléculas conformadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces por esto podemos concluir también que una mezcla es la conjunción de dos o más sustancias puras. Bueno, entonces, como ya sabemos, y en lo que nos estamos interesando en este video son las sustancias puras, de las cuales también cabe aclarar que hay dos tipos. Las hay de tipo simples y las compuestas. Las simples son aquellas que prácticamente se podría decir que son algún elemento de la tabla periódica, pero en su estado puro y únicamente está conformada por átomos de ese elemento. Por ejemplo, podría ser el helio, también el hierro y bueno, otros elementos varios que se pueden dar y que pueden existir en la naturaleza de esa manera siendo puros. Y las que son las compuestas, bueno, las compuestas son precisamente como el ejemplo que antes mencionaba, el agua, podrían ser el dióxido de carbono y pues en general hay muchísimos compuestos puros que pues prácticamente no se pueden dividir entre otras sustancias, pero pues ahí está. Bueno, ahora que tenemos ya las bases de qué es una sustancia pura, les voy a nombrar cuáles son las cualidades termodinámicas que vamos a ver en este video. En primer lugar tenemos el líquido comprimido, el líquido saturado, el vapor sobrecalentado. También tenemos el calor latente y el punto crítico de una sustancia pura. Voy a irles dando una breve explicación de qué es cada uno de ellos y después vamos a proseguir con las correlaciones. ¿Okay? Bueno, ahora lo que nosotros conocemos como el líquido comprimido es todo aquel líquido que prácticamente está antes de evaporarse, es decir, que se encuentra a una temperatura ambiente o que probablemente no se le está suministrando ningún tipo de energía. Bueno, ahora hablemos del líquido saturado. El líquido saturado es el que procede al líquido comprimido. Prácticamente cuando nosotros comenzamos a suministrarle energía a un proceso, se va a comenzar a dar un proceso más bien, en donde se van a comenzar a ver movimiento entre las moléculas de la sustancia que estemos calentando. Entonces, estas se van a juntar y van a estar casi en un punto en el que están antes de la evaporación. Esto es el líquido saturado. También tenemos por un lado el vapor saturado. El vapor saturado es aquel que, bueno, imaginemos dentro de un recipiente al que se le está suministrando energía y contiene agua. Prácticamente, si ya pasó su punto de ebullición, entonces comenzará a evaporarse. El vapor saturado va a ser aquel que esté más arriba del recipiente, el que se esté aproximando a la tapa, por así decirlo. Entonces, como nosotros ya hemos visto en algunas otras veces,
se puede notar que al superior de este recipiente, por lo general, y en la tapa, se comienzan a precipitar gotas. Esto es procedente de todo ese vapor saturado que era el que estaba a punto de comenzar a condensarse. Ahora, el vapor sobrecalentado es aquel que ya tiene una temperatura mucho mayor a la temperatura de vaporización de una sustancia. Por así decirlo, esto nos da a entender que este vapor va a estar mucho más caliente de lo que en realidad se necesitó para que comenzara a evaporarse. De igual manera, esto nos va a ofrecer una cualidad muy importante, que es que va a tener una menor densidad a la misma presión que el vapor saturado. Bueno, ahora proseguimos con el calor latente, que es la energía que se necesita para que se lleve a cabo un cambio de fase en una sustancia. Prácticamente, pues esto es de lo que hablábamos anteriormente, que por así decirlo sería un ejemplo la temperatura de ebullición o también la temperatura de fusión de un sólido. Y ya para finalizar con esta información, también tenemos el punto crítico, el cual es en donde convergen los tres estados de las tres fases. También aquí se puede recalcar que las densidades del líquido y el vapor son exactamente iguales y pues prácticamente esto es mucho más fácil de representar en una gráfica o de verlo. Bueno, ahora nos debe surgir la duda de qué es un gas ideal. Bueno, tenemos que se denomina un gas ideal a un gas hipotético o teórico que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen, entre sí y con el recipiente o contenedor, son de tipo elástico, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. Se trata de un concepto útil que puede ser analizado al hacer uso de la mecánica estadística a través de una ecuación de estado simplificada que se conoce como ley de los gases ideales. Bueno, también existen tres tipos básicos de gases ideales, de acuerdo al tipo de enfoque físico elegido para su planteamiento. El primero que tenemos aquí es el gas ideal de Maxwell-Boltzmann. A su vez puede ser gas ideal termodinámico clásico o gas ideal cuántico, dependiendo del enfoque físico aplicado. Igual tenemos el gas ideal cuántico de Bose, que está compuesto por bosones, que son un tipo de partículas elementales. Por ejemplo, los fotones, que son partículas que portan radiación electromagnética como la luz visible, son un tipo de bosón. También tenemos el gas ideal cuántico de Fermi. Está compuesto por fermiones, que son otro tipo de partículas elementales. Por ejemplo, los electrones, que son una de las partículas que constituyen los átomos, son un tipo de fermión. Sus propiedades. Algunas de las principales propiedades de los gases ideales son que poseen siempre un mismo número de moléculas. 2. No tienen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. 3. No pueden experimentar transiciones de fase, de gas líquido o gas sólido. Y 4. Que las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Los gases ideales son los gases no ideales son los gases reales, es decir, los que existen en la vida real y cuyo comportamiento no siempre se ciñe a lo que predice la ley de los gases ideales. Esto se hace más evidente en el caso de los gases pesados, como el vapor de agua, cuyas interacciones entre moléculas son muy considerables, por lo que su comportamiento se puede aproximar al de un gas ideal. En cambio, otros gases livianos como el hidrógeno suelen ser más próximos a un gas ideal en condiciones similares de presión y temperatura. Gases reales.
Se ha considerado que el gas ideal está constituido por partículas puntuales entre las que no existen interacciones, que se mueven rápidamente colisionando elásticamente entre sí. Los gases reales están constituidos por moléculas o por átomos que poseen un volumen propio, y entre los que existen interacciones de tipo atractivo como repulsivo. Por ello, no debe extrañar que el comportamiento de los gases ideales, que están descritos en la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y en general los gases perfectos, y que se desvíen tanto más cuanto más se eleva es la presión y menor la temperatura. La desviación cuantitativa del comportamiento de un gas real a temperatura dada puede considerarse dada por el factor de compresibilidad a esa temperatura referido a un mol de gas. Bueno, ahora tenemos las ecuaciones de estado para gases ideales, pero primero vamos a revisar las correlaciones empíricas. Bueno, aquí tenemos enlistadas las 4 relaciones empíricas de este archivo. La primera es la de Redlich-Kister en 1948, que es la más usada. La segunda es la de Rogalski y Malinowski de 1977. La tercera es la de Christensen de 1984 y 1986. Y por último tenemos la de Wang del 2002. Pero bueno, ¿qué es una ecuación de estado? Una ecuación de estado es una ecuación constitutiva para sistemas hidrostáticos que describe el estado de agregación de la materia como una relación matemática entre la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente otras funciones de estado asociadas con la materia. Para sustancias en fase gaseosa ocuparemos la función de estado de PV igual a RT, donde R es igual a la constante del gas, T es la temperatura a la que se encuentra, P es la presión absoluta y V es el volumen específico. ¿Ok? Cabe recalcar que la constante que se usará varía entre la sustancia de la cual se trate. Todas se dan en kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin. En este caso tenemos al aire que tiene un valor de 0.2870, el helio que tiene un valor de 2.0769, el argón que tiene un valor de 0.2081 y el nitrógeno que tiene un valor de 0.2968. Bueno, ahora vamos con la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Bueno, ahora continuemos con la ecuación de Van der Waals. En un gas, las moléculas se consideran masas puntuales que interaccionan entre sí mediante colisiones elásticas, por lo cual Van der Waals introdujo correcciones que tenían en cuenta el volumen finito de las moléculas y las fuerzas atractivas que una molécula ejercía sobre otra a distancias muy cercanas entre ellas. El modelo del gas ideal se basa en los siguientes supuestos. La presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal obedecen la ley del gas ideal. La energía interna específica es solo una función de la temperatura. U igual a U. La masa molar de un gas ideal es idéntica a la masa molar de la sustancia real. Es una descripción matemática que describe el comportamiento de los gases en condiciones de idealidad y básicamente está conformado por dos ecuaciones. La primera es la famosa ley del gas ideal y la segunda relaciona la energía y la temperatura del gas. Como podemos ver abajo hay un diagrama que explica esta información de una forma mucho más entendible. Bueno,
ahora vamos a darle paso a los ejercicios que tenemos para este video. El primero es que tenemos 5 kilogramos de agua a 15 grados centígrados. Están contenidos en un cilindro vertical equipado con un pistón sin fricción con una masa tal que la presión del agua es 700 kilopascales. Se transfiere calor lentamente al agua, provocando que el émbolo suba hasta los topes, punto en el cual el volumen interior del cilindro es de 0.5 metros cúbicos. Se continúa el suministro de calor al agua hasta que se convierte en vapor saturado. Aquí el ejercicio lo que nos está pidiendo es el punto A, que es encontrar la presión final del cilindro, y el B, representar el proceso en los diagramas de presión-volumen, temperatura-volumen y presión-temperatura. Aquí tenemos una representación también del cilindro para ver mucho más fácil el ejercicio. Ahora, aquí también yo ya llené las variables de los ejercicios para no perder tanto tiempo en eso, ¿ok? Pero pues aquí tenemos que el valor de la presión 1 es 700 kilopascales, la temperatura 1 son 15 grados centígrados, la masa son 5 kilogramos, el volumen son 0.5 metros cúbicos, ok, y aquí tenemos ya todas las sustituciones de las fórmulas, y también mediante una interpolación después vamos a obtener que el resultado es de 1.9933 kilopascales. Ok, bueno, también aquí a un lado, ahorita les muestro, tengo las tablas en donde podemos ver esto representado de una manera mucho mejor y más entendible. Ok, ahora tenemos al ejercicio 2, que nos dice: una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados centígrados. Calcular, lo que nos está pidiendo aquí es que calculemos en el punto A cuántos moles de hidrógeno se tienen y en el punto B a qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque. Bueno, para el punto A vamos a sacar primero los datos que tenemos, que es el volumen, que es de 230 litros, la presión de 1.5 atmósferas, como está especificado en el ejercicio, y la temperatura la vamos a usar en grados Kelvin, por lo cual vamos a hacer una pequeña conversión aquí, que es muy fácil, en donde a los 35 grados centígrados le vamos a agregar 273 grados. Por lo cual aquí nos da un resultado de 308 grados Kelvin. Vamos a usar la ecuación de los gases ideales, que nos dice que presión por volumen es igual a el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces, realizando un despeje nos va a quedar de esta manera, y también vamos a después, aquí ya hice yo la sustitución de nuevo para mucha más comodidad y que no perdamos tanto tiempo, y vamos a tener que el resultado de toda esta operación es 13.64 moles. Ahora aquí vamos a resolver el punto B, ¿ok? Entonces, a ver, aquí tenemos, por lo que la cantidad del número de moles es de 13.64 moles, ¿ok? Al ser hidrógeno gaseoso nos referimos a que su peso atómico o masa molar es una molécula diatómica. Bueno, sabemos que de por sí todos los gases o la mayoría se presentan en moléculas diatómicas. Entonces, sabemos que estas están compuestas por 2 átomos de hidrógeno y que su peso molecular es igual a 2 gramos sobre mol, porque es diatómica. Entonces tenemos aquí ya otro despeje en el que ya llegamos a la conclusión de que en total esto nos va a dar 27.28 gramos, es decir, que tenemos una masa de 27.28 gramos, ¿ok? Bueno, y con este último tema de los ejercicios explicado,
Doy por finalizado este video. Espero que haya sido de tu agrado y también que los conceptos que han sido mostrados en el video sean de utilidad para alguien. También quiero agradecer al profesor Arturo Eric Figueiras Carrillo, que imparte la materia de Físico-Química 1, por habernos encargado esta tarea. Muchas gracias y hasta luego.